tardes. Hoy vamos a estudiar el ajuste de curvas. ¿Okay? Vamos a estudiar el ajuste de curvas. Cualquier duda al final de la explicación vamos a aclararla. Ok. Vamos a estudiar el análisis, el ajuste de curvas para la regresión lineal y la polinomial. Vamos a grabar. Hay que tener aquí un pequeño detalle. Bueno, vamos aquí a... Ya les explico, tengo un pequeño detalle por aquí. Cualquier cosa me pueden comunicar por el chat. Ok, se lo agradezco. Bien. Vamos a aplicar la parte de cómo hacemos el ajuste de curva para una regresión lineal. ¿Okay? Tengo un pequeño ejemplo que les voy a explicar de cómo hacer, por ejemplo, una curva que ustedes tengan, cómo lograr una línea recta. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos una serie de datos, de valores de X y valores de Y. Los valores de X y valores de Y, si graficamos esto, vamos a obtener una curva de esta manera, valores de X y valores de Y. Ustedes observan esta parte de X y de Y, ¿verdad? Tienen valores de X, el máximo valor de X puede ser 14 y el máximo de Y puede ser 15, de acuerdo a los valores. Al graficar cada uno de estos puntos van a estar dispersos de esta manera. La idea de lograr la regresión lineal es
una línea de estos puntos, que es lineal, y así vamos a lograr esa línea. Pero para lograr esto, es necesario que calculemos cómo obtener esta recta. Esa recta es una recta que la vamos a obtener como y es igual a mx más o menos b. O más que todo más b. En este caso son integraciones. Y cada uno de ellos va a tener una expresión para calcular m, para calcular b. Luego que tengamos m y que tengamos b, vamos a graficar. Por lo tanto, veamos esta parte. Ya sabemos que lo que queremos es obtener esa línea. Vean, aquí tenemos unas expresiones para obtener m igual la sumatoria del producto xy menos la sumatoria de x por la sumatoria de y entre n. La sumatoria de x cuadrado menos la sumatoria de x al cuadrado sobre n. Donde el producto de x por y vamos a tener aquí, por ejemplo, 7 por 2, 14, y da 9, y da 20, y así sucesivamente. Y luego el cuadrado, por ejemplo, x al cuadrado sería 49, y sería 1, sería 100, sería 25, x al cuadrado sería 16, ¿verdad? Sería 9, 169, sería 10, y sería 100, y sería 4. Valores de x al cuadrado. Y el producto de ambos, 20, 25, 28, 33, 26, 51. Una vez que tengamos todos estos valores, ¿verdad? Una vez que tengamos todos estos valores, vamos a sustituir en esta expresión de m. Y ese m nos dio aproximadamente menos 0,84, que va a ser el valor de m en este caso. ¿Qué quiere decir ese valor de m? El valor de m quiere decir que es la pendiente. ¿Ok? La pendiente que va a tener la línea. Voy a borrar esta parte para ver o para explicar la expresión de B. B la vamos a obtener como 1y menos n, ¿okay? Donde y viene siendo la sumatoria de y. Sumatoria de y sobre n y la sumatoria de x viene siendo la sumatoria de n por de x sobre n. N es el número de términos. El número de términos en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. N vale igual. N es igual. Sin tener ese valor. Bueno, y conociendo esto, nos va a quedar una expresión el valor de n calculado, yo tengo que es igual
a menos 0,84. Y el valor de B es igual a 11,4. Por lo tanto, yo construyo mi ecuación de menos 0,84 x más b. En este caso es 11,4. Este es el valor de la ecuación que vamos a trabajar. Ahora bien, vamos a darle valor a esta recta. El corte con los ejes. El corte con los ejes. Si yo tengo este valor para esta expresión, escribe de nuevo, igual a 0,84x. Si yo hago x igual a 0, voy a obtener el punto 1, y vamos a obtener el punto 1, es igual a 0, 11. Antes dejamos, hacen esto 0, quedaría y igual, y igual 11,4, y el punto para x igual a 0. Asimismo hacemos y igual a 0. Vamos a y igual a 0. Y vamos a obtener un punto. Este sería 0. Es igual a menos 0,84. X más 11,4. Haciendo los despejes, me va a quedar que X es igual a 13,57. Y aquí vamos a obtener el punto 2. Sería 13,57. Sí. Entonces, tenemos el punto 1 y el punto 2. Punto 1 y punto 2. Ya veremos. Profesor, tiene el micrófono apagado, no se escucha.
No se escucha. Ahora sí. ¿Se escucha ahí? Ahora sí. ¿Se escucha? Sí, profe. Ahí se está escuchando. Sí. Ok. Veamos lo siguiente. Si tenemos esta serie de puntos, con el punto 1, que es el punto 0, 11,4, y el punto 2, que es el punto 13, 57, 0. El punto, cuando equivale a 0, ya estará por aquí aproximadamente. El punto 1, lo voy a ubicar así. Y voy a ubicar el punto 2 por ahí. Algo aproximado. O sea que esto le va a dar algo aproximadamente 6. Entonces ahí tenemos la linealización de, de estos valores. Este es el método de los mínimos cuadrados. El método de los mínimos cuadrados. ¿Okay? Y entonces tenemos esta regresión lineal. Para la regresión polinómica vamos a tener algo, lo único que la expresión, por decir algo, de Y. La expresión de Y sería, por ejemplo, A1x más A2x cuadrado, más, por decir algo más, A3x. Esto le va a dar una expresión, una gráfica, valores de x. Digamos que tiene valores de x, le va a dar ciertos valores. Ustedes van a la gráfica, valores de x y valores de y. Eso le va a dar igual una serie de puntos que pueden igual aplicar el método de los mínimos cuadrados y logran digamos, un ajuste de curva. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Quién tiene preguntas? Recuerden que van a hacer un informe. Van a hacer ese informe con una introducción. Su introducción, su contenido, algo sencillo, tipo informe, que es digamos, la parte de que es una regresión lineal polinómica y su conclusión. ¿Okay? Si alguien tiene alguna pregunta al respecto, las tareas ya están revisadas, el 10%. Y bueno, vamos a esperar esta tarea. Y empezamos con las preguntas. Profesor, ¿qué es lo que específicamente No debemos escucho hacer mucho. en el... ¿Qué es lo que específicamente tenemos que hacer en el informe? Porque habla de forma analítica, centrarnos en el tema del ajuste de curva. Un informe sencillo, solamente hablando de los puntos. De ustedes, primero tienen que buscar una regresión o ajuste de curva. ¿En qué consiste ajustar una curva? Y luego hacer ejemplos de una regresión lineal y una polinómica. Eso es todo lo que en sí lo que se busca. Pues. O sea, que sea un informe teórico práctico. Ese informe lleva una pequeña introducción y una pequeña conclusión de lo que ustedes han aprendido. ¿Ok? Más o menos. No, gracias.
Ajá. Está bien, muchas gracias. Ok. No se escucha mucho. Bueno, ¿alguien más con otra pregunta? Profe, tengo una duda. ¿Me escucha? Sí, ahí sí. De los ejemplos como tal, solo tiene que ser uno por pregunta, pues uno por ejercicio, ¿verdad? O sea, Sí, uno de regresión lineal y uno de regresión múltiple, polinómica. polinómica. Eso es Ajá, correcto, sí. polinómica. Ok. Sí, eso es todo. Algo sencillo, algo que ustedes, digamos, aprendan, pues, de que es una regresión lineal, un ejemplo, cómo se logra una regresión lineal, una regresión polinómica, un ejemplo, y cómo se logra, cómo se ajusta esa curva. Porque la idea es ajustar una curva. Si ajustamos la curva, bueno. Y también hay que incluir lo de regresión lineal simple y múltiple, o no es necesario Sí, porque desglosarlo. hay simple, hay múltiple. Entonces, con alguna de las dos que expliquen, pues, la regresión lineal, ¿qué consiste? Múltiple, cuando digamos son las variables que van a ser múltiples en este caso. Pero en sí, la regresión lineal consiste en eso, en aplicar, digamos, el método de los mínimos cuadrados y toda esa serie de puntos que es como una nube, ¿verdad? Lo van a tratar de linealizarlo o lograrlo en una línea. O sea, podríamos decir como que en qué consiste la regresión lineal, explicarlo del método de los mínimos cuadrados y no sé, nombrar sus tipos, pues que es la múltiple y Sí, la sí, simple. sí. Tipo informe, recuerden que es un tipo informe. Ok, gracias. Otra pregunta. Bueno, aquí estaba para responder la pregunta. Cualquier otra inquietud. Yo creo que solo eso, lo que pasa es que en internet como tal te ponen muchísimas, como te profundizan demasiado el tema, te meten muchas Sí, fórmulas y yo sí, creo que pues no, o sea, como si se usted dice ponen que a es algo buscar, sencillo. si Ujú. se ponen a buscar van a encontrar. Entonces, algo sencillo que ustedes puedan, digamos, captar pues, con facilidad. Yo sé que lo van a hacer, pero algo sencillo, algo que sea explícito. Una regresión lineal, su ejemplo, una polinomial y su ejemplo, algo sencillo. Ok. Algo sencillo, conciso y que podamos entender. Sí, exacto. Recuerda que es un tipo de informe, entonces vale más la parte de ejercicio, con tu teoría y con su ejercicio, que es la parte práctica. Entonces, Ok. recuerda que la Ok, teoría nos lleva a profe. la práctica y una vez que tengamos la teoría, hacemos los ejercicios de la práctica. Algo así. Otra pregunta, nadie. La idea era desarrollar la fórmula, pero recuerden que esa fórmula, si resolvemos el cuadrito entonces calculamos el valor de m, el valor de ustedes lo hacen. ¿Se entendió esa parte ahí?
O sea, yo esa parte del cuadrito, sí, o sea, la hago, me dan los valores en X y Y, después los elevo al cuadrado, pero o sea, usted al final como que utilizó solamente dos valores. Como yo lo he hecho, es que utilizo todos los valores de X y los pongo en la fórmula que calculé, pues. Así es como yo Sí, los hago. Sí, yo también. sí, porque recuerda que a la sumatoria, bueno, vamos a escribirlo aquí. Ujú. Si yo sumo todo esto, ¿verdad? Aquí estoy obteniendo la sumatoria de X, que sería 55. Entonces la sumatoria de X es igual a 55. La sumatoria de Y, ahí me dio 57, que es este valor que va aquí. Y así la sumatoria de X por Y me dio 233. Y tenemos la sumatoria de X al cuadrado, me dio 473. Entonces, con estos datos, valor, vamos a calcular el valor de N. Tenemos tiempo. Si hablamos de cualquier duda que se puedan ver. Entonces, el valor de N, de acuerdo a la expresión, el valor de N, de acuerdo a la expresión, nos queda que la sumatoria de X por Y. Menos la sumatoria de X, la sumatoria de Y, sobre X. Sumatoria de X cuadrado, sumatoria de X al cuadrado, sobre X. ¿Aló? Dígame. Entonces tenemos que M, vamos a sustituir los valores, me da 233 menos 55 por 57 sobre 9, que es el valor de M. Y luego queda 473 menos 55 al cuadrado sobre 9. Todo esto me da C negativo 0,84. Este es el valor de M. Y así, bueno, va a ser el valor de B. Calculamos entonces el valor de B. El valor de B, que es la media. La media en X y la media en Y. Que sería entonces menos Y, la sumatoria de Y sobre M, menos M, que ya la tiene, que es menos 0,84, y esta que sería la sumatoria de X sobre Y. O sea, esta es la media, y esta es la media en Y. Y este valor que obtuvimos de 11,4. Ambos valores. Esto es sencillo, no es tan complicado. La idea básica de esto es esa, la linealidad, o lograr que esa nube de puntos se pueda convertir en una línea recta. ¿Para qué? ¿Cuál es la idea de esto? Después, porque eso tiene su sentido también. Cuando tenemos una serie de puntos,
De esta manera, no podemos decir, pues, que, por ejemplo, si esto sería punto de temperatura. Y aquí tenemos, por ejemplo, amperio, es decir, corriente. Entonces, aquí nos podemos decir para tal temperatura, qué cantidad de corriente pasa o se permite en un conductor, por decirlo así. O qué cantidad de corriente produce cierta temperatura. Eso no podemos decir con certeza. Ahora, si yo logro linealizar esto, ¿verdad? Yo ubico que a cierta temperatura, en el conductor, en el caso de eléctrica, yo voy a tener una corriente que va a circular por ese conductor, que va a crear cierta temperatura, más la temperatura ambiente. Esa es la idea. O sea, ¿para qué estamos estudiando esto? Lo estamos estudiando con ese propósito. Ustedes aprendan una serie de valores que están, digamos, como una nube, como se explica esto aquí, que vamos a linealizar para poder tener digamos, una información más clara o más precisa. Esa es la idea. ¿Otra pregunta? Profe, pero, o sea, usted calculó el valor de M y el valor de B, ¿cierto? Y con eso construye la ecuación de Y, que sería, ajá, la definitiva. Pero al momento de graficar, yo creo que usted fue que tomó unos valores arbitrarios, pero yo yo grafico es tomando los valores de X, o sea, sustituyo X en esa ecuación. Sí. Y, o sea, es el mismo resultado, pues la línea tiene que quedar igual. Sí, es de X. Precisamente, no podemos tomar otros valores porque lo que estamos estudiando son estos valores de X. Y tomamos solo los valores de X. Estos valores son los que vamos a tomar aquí en la parte de Y igual MX más B. Precisamente esta recta tiene los valores de X, pero ¿cuáles son los valores de X? Estos valores, los que vamos a graficar. Y bueno, más fácil, si tú tienes esta ecuación, haces el corte con los ejes y obtienes, claro, igual, es igual, porque si tú estás dándole valores a X y Y, con que tú tengas este punto y este punto, tú puedes unir. Igual vas a obtener esta gráfica dándole valores a X, valor, otro valor, igual te va. Pero la idea es esa, linealizarlo. Bueno, ok. Profe, otra pregunta. Este informe es la última actividad del segundo corte. El tercer corte ya queda para enero, ¿verdad? Oye, mira, yo de verdad que vi por ahí, creo que es para estos días, no sé, de verdad, porque Para están así, las tareas, para acá, para allá, las clases, tal. Bueno, cualquier cosa yo les informo. Porque yo tengo que colocar... Considero que con todo lo que está pasando ahorita, pandemia, nosotros mismos estando aquí en Venezuela, el internet, todo esto, desde el semestre pasado a este semestre como que se han reajustado como que las fechas para que no les pase exactamente lo mismo del semestre pasado, entonces todo se ve como más pegado. Sí. La próxima semana ya les envío las tareas del tercer corte para que no estén tan presionados. Pero para la semana que viene. Bueno, ya ustedes van a entregar esta y yo trataré de ver las fechas del corte. No se preocupen por eso. O sea, porque yo, por ejemplo, tengo una materia que me asignaron es la única, pues las demás no me han dicho nada. Me asignaron la evaluación para febrero, porque ya terminamos el segundo corte con ella y ella como que, bueno, se relajó. Pero los demás están lanzando demasiadas tareas, entonces, no, es horrible. Yo estoy algo así con base de datos, pero lo que pasa con base de datos es que hago una lista que tenemos que hacer y hacemos esa cuestión y luego las cosas quedan, creo que para enero y febrero, lo que nos queda. Oye, hola. Bueno, no me han dicho todavía, no te puedo dar esa información con cierta seguridad. Pero bueno, vamos, ahí vamos, poco a poco.
Vamos para Bueno, adelante. profe, si está en sus manos, si llega a estar en sus manos, considérelo para enero, porque yo de verdad no quiero más clases, de Bueno, verdad. está bien, está bien. Necesito vacaciones, por lo menos 15 días, es Yo suficiente. le estaré informando. Ok. Bueno. Estamos listos entonces. Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga. Y será hasta otra oportunidad. Igualmente, profesor, que tenga Chao, profe, buena nos tarde. vemos. Tenga feliz tarde. ¿No la tiraste? Aquí, ¿no la tiraste? ¿Ah? Dime que ya no terminé aquí. La foto de ellos, ¿tú no te tiras una con ellos? Ahí. Esa que está ahí. Ah, bueno, esa. Y la foto de cosas aquí. Que no sé aquí. Aquí. ¿Qué es lo que hice? De